tengan todos ustedes. Agradezco mucho a Mario y en general a todo el equipo de Red Familia para compartir este ratito y tratar de platicar un poco sobre el sínodo de la familia. Como ustedes recordarán, el Papa Francisco, hace más o menos un año, en una reunión donde se convoca a todos los cardenales del mundo, que se denomina consistorio, convoca a un sínodo extraordinario y luego un sínodo ordinario para reflexionar sobre los nuevos desafíos de la familia y la respuesta pastoral que la Iglesia debe de tener ante un nuevo escenario más o menos inédito. Y es así como estamos justamente en un momento intermedio dentro de este proceso al que el Papa ha convocado, porque acaba de terminar hace unas semanas el sínodo extraordinario que prepara el sínodo ordinario. Entonces, tal vez una primera cosa que conviene decir es que estamos en un camino. De hecho, la palabra sínodo significa caminar juntos. La palabra griega significa caminar juntos. Y esta figura, esta reunión, tiene un fundamento, no es simplemente un congreso o una más o menos reunión, pues, no sé, más o menos burocrática de obispos, sino que responde a una discusión profunda sobre la identidad de la Iglesia, y es lo que a veces denominamos con la palabra colegialidad. Dicho de otra manera, Jesús hace 2000 años funda la Iglesia, la funda sobre los apóstoles y los convoca a vivir la experiencia cristiana a los apóstoles bajo el signo de la fraternidad, del compartir juntos, del caminar juntos, entendiendo que la diversidad de personalidades, de trayectorias, de formaciones, no son un obstáculo, sino al contrario, enriquecen el tipo de unidad a la que está llamada a ser la Iglesia. Es decir, desde la época apostólica, Jesús invita a personas muy diversas, unos bien educados, otros no tanto, otros que eran muy sencillos como un pescador, otro que era un cobrador de impuestos, otro un jovencito por ahí. Es decir, gente de muy diversa edad, de diversas procedencias, para constituir la unidad de los apóstoles que se denomina el colegio apostólico. Y el modo como esta unidad está constituida no es al modo de una empresa, de un corporativo, de una institución que se crea a través de la planeación estratégica, sino principalmente a través de una amistad en donde todos nos vamos aprendiendo a perdonarnos, soportando a veces nuestras deficiencias y nuestros límites, nuestras diferencias, bajo el entendido de que si damos testimonio de unidad, podremos hacer la fe creíble. Entonces aquí tal vez hay que, para entender que el signo de la familia de esta ocasión, vale la pena recordar una cuestión doctrinal que a veces se suele olvidar y que lo voy a expresar con el lenguaje que usaba mucho Benedicto XVI, y que es muy muy importante, no solo para entender sino para la vida de la Iglesia. Y es que la fe no se hace creíble a través de argumentaciones racionales, silogismos o cursitos de teología. La fe se hace creíble solo cuando se verifica empíricamente que el amor es posible. Solo el amor es digno de fe. Decía Benedicto XVI, repitiendo al teólogo más importante del siglo XX, dice Benedicto XVI, que es Hans Urs von Balthasar. Entonces, el punto aquí es entender, solo la fe es digna, solo el amor es digno de fe. Es decir, cuando damos testimonio de perdón y de amor fraterno, no de homogeneidad corporativa, sino cuando damos testimonio de unidad, principalmente porque es visible que somos capaces de perdonar nuestras muchas miserias, entonces la gente que no es creyente empieza lentamente a sospechar que en una de esas el Dios cristiano puede llegar a ser el verdadero. Lo que mueve a la fe, el primer anuncio de la fe, nuevamente, no es la coherencia moral tampoco de los miembros de la Iglesia, sino que lo que estamos llamados a ser testigos es a que algo más grande que nuestra incoherencia nos ha perdonado y nos ha sanado primero que nuestros esfuerzos morales de recuperación. Si no se entiende esto, se cae en el viejo vicio del moralismo. Es decir, muchos cristianos, muchas obras de la Iglesia, muchas instituciones al interior de la Iglesia, dice el Papa Benedicto, han caído en el problema del moralismo, la reducción del mensaje cristiano a valores.
Son todos esos tipos de movimientos que afirman principalmente el cristianismo como un conjunto de valores, de gente correcta, que se porta bien, que no mata, que no roba, y en el fondo empiezan a mostrar que la iglesia es un grupo de privilegiados éticos que sí viven correctamente y no una propuesta para todos, en especial para los pecadores. Benedicto tuvo palabras muy severas a este respecto, diciendo: lo esencial cristiano no son los valores, ni se arranca la vida de la fe a través de una propuesta ética, sino que lo esencial cristiano es Jesucristo, que de manera misericordiosa nos perdona a todos, no importa qué tan traidores hayamos sido, y nos ofrece una vida nueva para todos. Miembros de la iglesia, por lo tanto, entonces no son los coherentes, sino somos todos los que nos reconocemos pecadores, miserables, llenos de antivalores, pero agradecidos porque alguien nos ha perdonado y sanado de nuestras múltiples heridas. El sínodo comenzó con un consistorio de cardenales en donde de repente el Papa invita al cardenal Walter Kasper a dar una lección que presente la temática y algunos de los principales temas y desafíos propios del matrimonio y la familia contemporánea. Ahorita volveremos a mencionar a Kasper, pero ya propiamente hablando, el sínodo comienza con una vigilia de oración. Todos los obispos italianos le sugieren al Papa que antes de iniciar los trabajos, toda la iglesia a nivel universal se coloque en oración. En Roma se hace una vigilia de oración impresionante. Realmente siempre es impresionante ver la plaza de San Pedro llena. En esta ocasión fue muy impactante porque a todo el mundo se dio una vela, realmente la gente desbordó la plaza de San Pedro y eso empezó a mostrar que este no era un evento de los padrecitos, de los obispos, del Papa con ciertas preocupaciones un poco doctrinales, técnicas, sino que era un evento donde había una inmensa expectativa en la Iglesia universal. Fue muy impactante oír en esa vigilia de oración algún matrimonio que contaba el esposo como él había traicionado a su esposa, se había ido a vivir con otra mujer y hacía un año que había regresado. Lo logra perdonar y reconstruyen su matrimonio y su familia, y los hijos abrazan al padre, y frente a todos, ¿no?, a miles de personas en la plaza de San Pedro, oímos ese testimonio que nos hizo, como a todos, vivir. Claro que hay problemas gravísimos al interior de la familia contemporánea y que en muchas ocasiones el amor y el perdón siguen siendo una propuesta pertinente justamente para reconstruir a veces lo que está muy muy dañado. En la vigilia de oración el Papa toma la palabra y da un mensaje. El mensaje fue muy muy potente. Algunas voces, ahorita pasaremos a mencionarlas, por ejemplo, acusaron durante el sínodo al Papa de no hablar, de no definirse, de estar callado ante tantos errores que se oían en el aula del sínodo. Y sin embargo, aún desde la vigilia, el Papa comenzó a hablar. Se han repartido por ahí algunas entrevistas que di en Aleteia, entonces es un poco manipulador decir que el Papa no estaba hablando. La primera palabra del Papa es en la vigilia de oración. Y en la vigilia de oración, el Papa dice algo increíblemente potente. Hay que serle fieles al sueño de Dios. Dios tiene un sueño, Dios imagina, o sea, Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Y el sueño de Dios es el pueblo. El sueño de Dios no es algo que ahora nosotros nos imaginamos, no. El sueño de Dios, el plan de Dios, es el pueblo. Que los señores obispos convocados a este sínodo escuchen la voz del pueblo. Escuchen, dice el Papa, el grito del pueblo. Así y Zenit tradujeron mal la homilía del Papa en esa ocasión, solamente Aleteia y Aleteia tradujo bien, porque la palabra es grito. Señores obispos, escuchen el grito del pueblo para descubrir qué es lo que le pide Dios a la iglesia en este momento, porque el pueblo está sufriendo. ¡Ah, caray! Entonces resulta que serle fiel a la experiencia de la fe no es serle fiel a un conjunto de afirmaciones solamente a nivel como teorético, sino es entender que Jesús está presente en la iglesia,
realmente presente. La carne de Cristo es la carne de la iglesia, no en un sentido metafórico, sino que realmente la dimensión sacramental de la iglesia, cuando hablamos de la iglesia como sacramento universal de salvación, esa afirmación, que puede parecer técnica, significa que la carne empírica del que tengo al lado es la carne de Cristo realmente. Esto no es ninguna doctrina nueva. Si ustedes recuerdan, Juan Pablo II, de Ecclesia in America, hablaba de 3 lugares, 3 locus theologici, 3 lugares teológicos, donde una persona puede tener un encuentro con la presencia real de Jesucristo. Tradicionalmente, la presencia real de Jesucristo estaba reservada para la Eucaristía. El Papa Juan Pablo, en Ecclesia in America, que decía, pero también hay presencia real en la palabra de Dios. La palabra de Dios no es un libro, es una persona viva que se manifiesta a través de los autores sagrados. En los sacramentos, en especial en la Eucaristía, claro que hay presencia real de Jesucristo. Y tercero, en todas las personas, en especial en los más pobres. Si yo respondo, no a nivel de rollo, sino yo respondo realmente al dolor del que sufre, respondo a la presencia real de Jesucristo. Entonces, cuando estamos llamados a vivir la experiencia de la fe y a serle fieles a la fe, fieles al depósito de la fe, el Papa nos recuerda, hay que serle fieles al pueblo de Dios. No se puede decir cristiano aquel que afirma aparentemente a nivel teórico la fidelidad a la persona de Jesucristo si no le es fiel al pueblo real, en donde Jesucristo está especialmente presente. Entonces esto es algo muy fuerte. Por cierto, esto es algo muy típico de Bergoglio. Ustedes saben, Jorge Bergoglio es miembro de una de las derivaciones de la teología de la liberación, que se llama teología del pueblo, que justamente ha profundizado en el modo como Jesucristo está presente en todas las personas, en especial entre los demás humanos. Entonces, tampoco para los que conocen realmente la historia de Jorge Bergoglio, no es tampoco ninguna novedad, porque él ha desarrollado la teología del pueblo desde su magisterio episcopal muchísimos años, y hay toda una trayectoria y un desarrollo doctrinal ahí muy importante. El domingo es la misa inaugural, es una misa muy bonita, todos los obispos, los delegados fraternos, es decir, el Papa invita también a miembros de las iglesias que no están en comunión con la sede de Pedro, tanto luteranos, bautistas, ortodoxos, griegos, rusos, etc., con voz, y va a participar de la misa, ataviados con toda su indumentaria eclesiástica como obispos de otras iglesias, y entonces el sínodo se vuelve realmente una experiencia muy bella. Y esas presencias antes de la inauguración formal, en la primera ya sesión de trabajo, de que aquí estamos invitados muchos, están invitadas muchas voces, no solo las de los que están en perfecta comunión, sino que, por ejemplo, había perfectamente mujeres que representaban a algunas denominaciones protestantes, en donde las mujeres tienen un rol además hasta de orden ministerial, y ahí estaban, y opinaban, y participaban, tratando de ofrecer desde su propia experiencia, con comunidades separadas, el modo como se enfrentan los desafíos del matrimonio. Había también representantes de los ritos orientales en comunión con el Papa, y también hicieron sus propios aportes que a veces los que somos de rito latino no entendemos. O sea, no sé si han visto ese tipo de programitas en el radio, en la televisión, en donde está discutiéndose el tema del sacerdocio y del celibato sacerdotal, y se le pregunta al padrecito ahí despistado, ¿por qué la Iglesia Católica se opone a que se casen los curas? Y el padrecito dice, ¿por qué? Y entonces ha hecho una respuesta olvidándose que la Iglesia Católica no prohíbe que los sacerdotes se casen, sino que la Iglesia tiene distintos ritos. En fidelidad al Papa tiene distintos ritos, y hay varios ritos en donde los sacerdotes se pueden casar, y en perfecta fidelidad al Papa y al magisterio y a la tradición evangélica, y responden a una historia y una tradición y una serie de normas disciplinares particulares que han desarrollado ahí. Por ejemplo, en el sínodo, algunos de los obispos que vienen de ritos orientales hablaban, por ejemplo, de los problemas de divorcio entre sacerdotes casados, ¿no? Es decir, problemas pastorales que aquí en México y en América Latina nos resultan muy exóticos y muy raros, y que sin embargo sí se presentan, por ejemplo, entre los maronitas o entre la gente del rito bizantino, etc., ¿no? Pues sí, así de diverso fue el sínodo, porque había
personas católicas también, muy fieles al Papa, pero que traían problemas pastorales que había que atender y resolver, y que a veces los que estamos así con la mente un poco cuadradita, pues ni nos imaginamos, ¿no? Que de repente el sacerdote casado, pues también tiene sus problemitas conyugales y de repente hasta quiere acercarse a algún tipo de nulidad o de divorcio, y en fin, porque no es fácil, que esas cosas no son fáciles. No sé si me explico. Se da la ceremonia de inicio, la misa, y llegamos al momento de la primera sesión. Y hoy, al momento de ver un desastre a nivel global en materia de pastoral familiar, con índices de separaciones matrimoniales elevadísimos, prácticamente no es necesario ser analista para advertir que muchos de esos desastres tienen su causa en el noviazgo, y no en que los novios, ay, es que estos novios inmorales que tienen relaciones sexuales antes del... No, no, no. Principalmente causados esos problemas porque a nadie le interesa en nuestra iglesia acompañar a los jóvenes novios en su camino cristiano de noviazgo. No sé si me explico. En otras palabras, que un par de jóvenes tengan ciertas fragilidades, pues es más o menos normal. Lo que no debía de ser normal es que la iglesia no esté presente con formas innovadoras, creativas, existencialmente interesantes de acompañamiento a los novios. Entonces hubo propuestas, luego veremos, muy interesantes de cómo tal vez innovar en este tipo de cosas. Entonces la relación ante plantea una serie de problemas, de temas, etcétera, y uno de los temas más bonitos que ahorita comentábamos que apareció todavía ahí era el famoso tema de la ley natural. Como todos sabemos, el matrimonio cristiano tiene una base también natural, es decir, el matrimonio no existe por el sacramento del matrimonio, sino que aún los no cristianos pueden establecer verdaderos matrimonios si la unión es estable entre un varón y una mujer, con una promesa de fidelidad, de indisolubilidad y de apertura a la vida. En otras palabras, el matrimonio es una institución de derecho natural, que luego Jesús eleva y transforma una realidad extraordinaria que es el sacramento, que no es simplemente echarle agua bendita al matrimonio natural, sino es darle una nueva realidad ontológica en donde Jesús es el que hace una alianza con la pareja, más que una... En otras palabras, el matrimonio cristiano, lo nuevo, es que no es una alianza entre el hombre y la mujer y el hombre, que es como a veces se entiende el matrimonio, es que somos un contrato, que tenemos un vínculo, sino que es Dios el que hace la alianza con esa pareja para ofrecerle las gracias y para hacer posible lo imposible, ¿no? Que es principalmente el perdón, ¿no? Al momento de que vengan las dificultades. La gracia del sacramento justamente opera en los momentos en donde la pura naturaleza no alcanza a resolver los distintos retos que vive un matrimonio, una familia. Bueno, pues el tema de la ley natural es muy importante. Ha habido importantes documentos de la Iglesia que han insistido en que la ley natural justamente nos ayuda a descubrir los parámetros objetivos para la vida moral. Y sin embargo, ya desde la consulta, seguramente ustedes vieron, y en el Instrumentum Laboris, pues hubo un montón de quejas a nivel global de qué es eso de natural, que nadie entiende qué es eso de natural o ley natural, que hay dificultades de comprensión porque muchas personas entienden hoy por natural algo así como lo ecológico, ¿no? Mi amiguísimo Javier Sicilia, él está en contra del uso del condón, por ejemplo, el buen Javier, porque está hecho de látex. Entonces yo le digo, híjole, qué ecológico eres, hermano, ¿no? Como es de plástico, o sea, nunca, después de 20, llevamos como 20 años de amigos o más, y nunca he entendido que el tema de lo natural, en la ley natural, es otra cosa. La naturaleza es la esencia en cuanto al principio de operaciones. O sea, no son las plantas y los pajaritos y las florecitas y el ecosistema, sino la palabra naturaleza es la esencia de la persona humana. Entonces, cuando hablamos de ley natural, hablamos de las normas que responden a la esencia y a la dignidad de la persona humana. Pues ese tema, que a lo mejor en algunos ambientes medio se entiende, porque tenemos cierta formación humanística y hasta filosófica, el asunto es que normalmente no se entiende, ni siquiera por parte de gente de buena voluntad. ¿Por qué? Porque hoy existe una idea muy, digamos, transformada de la palabra naturaleza. Por ley natural algunas personas piensan que es la gravedad, no sé si me explico, o algo así, o la primera ley de Newton, o cosas así como las leyes físicas o químicas. Entonces, ante la falta de comprensión de la ley natural,
todavía se notaba en esta primera relatio del sínodo que había una preocupación de que necesitamos encontrar nuevas formas de presentar la ley natural, nuevos lenguajes, nuevos argumentos, porque los argumentos tradicionales apelan a una filosofía muy correcta, muy buena. Aquí el padre sabe, yo he dado clases de Santo Tomás toda mi vida, pues sí, muy, muy bonita y muy medieval, pero que hoy los jóvenes, el pecador estándar que está lleno de hormonas en su prepa, ¿sí me explico? O sea, tú y yo, pues, o sea, no son otros, somos tú y yo, pues cuando le regalas leer un artículo de la Suma Teológica, pues no entiende nada. ¿Sí me explico? Porque no está hecho con el lenguaje, la manera de argumentar y con la sensibilidad del joven posmoderno del año 2014, sino está hecho con la sensibilidad del fraile dominico en el siglo XIII. Y es un poco distinto. ¿Sí me explico el asunto? Entonces, ya en esta relación se advertía de que necesitamos o innovamos los argumentos, o innovamos los lenguajes, o innovamos las maneras de prestar la ley natural, o la ley natural cada vez se va a hacer más irrelevante. Así empieza el sínodo con esta relatio, que la pronuncia el cardenal Erdo, presidente de las conferencias episcopales de Europa, y empieza el momento en que durante la primera semana cada obispo tiene derecho a hablar durante 4 minutos y decir: quiero hablar sobre el parágrafo tal del Instrumentum Laboris. Quiero hablar sobre el tema tal. Entonces menciona el tema y tiene 4 minutos para hablar. Y en el momento en que se cumplen los 4 minutos se apaga el micrófono. Así. Eso de veras que es muy bonito. Yo sé que a los mexicanos no estamos acostumbrados a ello, menos los obispos latinoamericanos, pero es muy higiénico y muy ordenado y muy adecuado. Hay tirios, troyanos de un tipo, del otro, el gran cardenal no sé quién, o el humilde obispo de quién sabe dónde, todos con el mismo derecho, con el mismo tiempo, y o metías gol o no decías nada, ¿no? Porque hay que decir cosas muy precisas en 4 minutos. Entonces los obispos empiezan a hacer sus intervenciones, se van anotando cada día, y entonces se van notando las posturas y los temas y los acentos. Y poco a poco, a lo largo de esa primera semana, se van notando 2, digamos, tipos de preocupaciones. Voy a atreverme a simplificarlas de esta manera, aunque habrá que hacer algunos matices. Por una parte, los obispos, tal vez la gran mayoría, yo me atrevo a decir, nada más por puro feeling, un 80% de los obispos, diciendo: tenemos un desafío pastoral mayúsculo y tenemos que innovar en materia de disciplina y de pastoral. Mientras los procesos de nulidad sean tan complicados y tan imperfectos, tan hechos con un fundamento psicológico y sociológico tan limitado, solamente desde una perspectiva jurídica pues propia de algunos expertos de derecho canónico allá en Roma, pero son gente que nunca ha estado en África, en Asia, ensuciándose las manos con los indígenas, en no sé dónde. Pues mientras solamente haya ese tipo de perspectivas en las nulidades canónicas, nunca vamos a avanzar ni a mejorar nada, y esto va a seguir siendo un calvario para la gente que quiere reconstruir su vida después de un fracaso matrimonial. Por ejemplo, entonces empiezan a participar muchos obispos en clave muy pastoral. No sé si me doy a entender, pero muy pastoral, ¿qué significa? Cuestiones prácticas, cuestiones prácticas. No habrá que hacer un nuevo catecumenado para los novios que dure al menos 4 años, donde se les acompañe, etcétera. Y entonces su experiencia divertidísima y emocionante de ser novios esté inmersa dentro de una estrategia pastoral y conozcan a otras parejas de novios y se vayan mutuamente acompañando, y se requieran sacerdotes capacitados en lenguajes juveniles y en psicología juvenil. ¿No será necesario hacer algo así como un nuevo camino catecumenal para los novios? ¿No? Y otro de repente decía: ¿no será necesario que en vez de que haya un mecanismo puramente judicial para atender las nulidades matrimoniales, también haya un mecanismo administrativo? ¿No será necesario revisar la doctrina de la potestas clavium, o sea, la capacidad para atar y desatar que el Señor le da a Pedro y a los obispos, para tratar de entender mejor qué es lo que Jesús, no un teólogo, Jesús estableció como capacidad real de los obispos? Porque un obispo puede atar y desatar en nombre de Dios. ¿Sí me explico? Es decir, perdonar y dejar de perdonar, etc. Entonces, ¿no será necesario comprender mejor esto con la mejor teología y la mayor fidelidad, pero entender mejor, para ver si los obispos a lo mejor pueden en algunos momentos intervenir en ciertas situaciones, etc.? A lo mejor puede haber una vía sumaria
para que algunos casos muy palmarios de nulidad matrimonial se resuelvan en 30 minutos. ¿Sí me explico? Algunos casos, bajo ciertas condiciones, cuando es palmaria la nulidad, ¿no? Etcétera, ¿no? O sea, no meter a la pareja, o sea, de repente una persona ya estaba casada previamente, es palmario de que es nulo el matrimonio y lo metes al proceso judicial, ¿no? Y 2 años después se reconoce lo obvio. O sea, no puede ser. Si ya hay prueba fehaciente de que estaba casada sacramentalmente con la anterioridad, pues el segundo matrimonio es nulo. O sea, no hay que hacer, no hay que darse. O sea, no sé si me explico. Entonces empezaron a mostrar argumentos, o sea, comentarios de este nivel, ¿no? De este nivel. Sobre la duración de los cursos prematrimoniales, sobre si nada más deben de ser teóricos y platiquitas y dinamiquitas de dime tu nombre y tienes problemas de comunicación o no con tu pareja. O sea, cositas así un poco como superficialonas, si no debería de ser más bien a lo mejor el cierre, unos ejercicios espirituales ignacianos fuertes de 20 días, en donde los dos novios en silencio se confrontan con Dios y con su conciencia y su vocación, y caray, ¿no se debería de hacer eso el método estándar? Entonces otras voces decían, no, de ninguna manera, porque entonces ya nadie se va a querer casar, porque va a ser muy difícil. Y otro le respondía, oigan, pero los testigos de Jehová y los mormones tienen escuelas dominicales de 6 horas todos los domingos y procesos catecumenales, o como le quieran llamar, larguísimos, y no disminuyen sus adeptos. No sé si me explico. Entonces eran voces de una y otra muy pastorales. Y un pequeño grupo empezó a insistir, tal vez como un 20%, en cuestiones doctrinales. Es decir, no hay que discutir estos temas pastorales porque... Y entonces venía la repetición principalmente del magisterio de Juan Pablo II, una repetición de una doctrina que su servidor suscribe al 100% y que siempre ha tratado de enseñar y defender, pero empezó a suceder algo tal vez muy lamentable desde mi punto de vista, y tal vez aquí yo sé que es mi opinión personalísima, pero lo he dicho además públicamente en Aleteia ya varias veces y luego en Rome Reports y también hubo alguna otra entrevista de televisión por ahí, que una pura afirmación doctrinal sin creatividad pastoral, sin querer queriendo, empezó a generar una polarización. Entonces de repente algunos empezaron a repetir la doctrina siempre cuando el Papa estaba pidiendo, ok, o sea, aquí todos los señores cardenales y obispos conocen el magisterio de Juan Pablo II, no tengan la menor duda, pero el Papa decía, bueno, ¿y cuáles son las propuestas pastorales nuevas? Y no había propuesta pastoral renovada en ningún tema, sino que empezó a aparecer una actitud como apologético-defensiva de no hay que tocar todos esos temas tan delicados porque la doctrina de siempre dice ABCDF, y entonces otros empezaban a reaccionar diciendo, pues sí, la doctrina de siempre dice eso, pero acá tenemos desafíos nuevos y tenemos que tratar de responder a ellos. ¿Cómo le hacemos, no? Así llegamos al final de la primera semana, en donde el equipo de expertos, que éramos más o menos unas 14 personas, 10 teólogos, sacerdotes, religiosas, etcétera, todos con un ámbito de especialidad, y 4 laicos, fuimos recogiendo todas esas voces, todos esos cuestionamientos. Es una barbaridad de material, nosotros nos entregaban todo el material por escrito, de cada una de las intervenciones, subsigilo, que no podíamos ni podemos compartir, por ejemplo, la prensa, y eso me sorprendió, que no hubo filtraciones de todo ese tipo de discusiones ni de nada. Es la primera vez que yo veo eso en un ambiente de obispos, ¿no? que nadie sacó a la prensa los 4 minutos de cada obispo, y entonces nosotros retomamos todo eso y propusimos un borrador de relatio post diceptationem. O sea, después de haber escuchado durante una semana a todo obispo y cardenal presente, se hizo una nueva síntesis para una nueva relación, que era un documento intermedio al final de la primera semana. Aquí hay que decir muy abiertamente que lo que presentamos el equipo de expertos, al menos pues eso fue mi experiencia personal, no coincide con lo que se leyó. Y sí hay que reconocer que hubo una serie de párrafos en lo que se leyó públicamente el día de la lectura de la relatio, que al menos su servidor como miembro del equipo redactor no reconoce. No solamente no reconoce como que no fue escrito por el equipo de expertos, sino que no reconoce que hayan sido materia discutida en la primera semana. Esos parágrafos ciertamente son muy polémicos. Los que generaron un estallido global fueron como 4 parágrafos dedicados a homosexualidad, sumamente torpes,
claramente, desde mi punto de vista, en contradicción con la doctrina de la Iglesia, con la ley natural y con el magisterio. Es decir, esos 4 parágrafos, no tengo explicación yo de quién los metió ahí, cómo fueron redactados. Me parece que los redactó alguien que no sabe, ni siquiera teología gay. No sé si me explico, porque son torpes, son parágrafos torpes. Sí, por ejemplo, eso sí se habló, de que en toda situación irregular, aún en la vida homosexual, hay aspectos positivos que primero hay que reconocer para luego mirar los negativos. Ese es un principio, además, que su servidor defendió mucho. Mario me ha escuchado esta misma posición muchas veces, de que cuando uno está delante de una ideología, de una doctrina o de un comportamiento malo, errado, equivocado, lo primero es detectar los elementos de verdad que haya ahí y luego a la luz de ellos mirar el error, porque la luz es la que ilumina la oscuridad y no viceversa. Esto es algo propio de la metafísica de la luz de Santo Tomás de Aquino, que si uno enfrenta el error frontalmente y no descubre antes la verdad que está en medio del error, uno luego no ve nada y entonces no reconoce nunca uno nada verdadero, ni bueno, ni bello en el enemigo. Y entonces eso genera polarizaciones, guerras fratricidas y las cosas que ya sabemos, ¿no? Es decir, es la actitud del cruzado, ¿sí me explico? Ante el enemigo y el infiel hay que cortar la cabeza. O sea, el Papa había hablado abiertamente que una actitud de cruzado no corresponde ni a la ley natural, ni al Evangelio, ni al magisterio de la Iglesia, sino que la actitud es la del misionero que abraza siempre al pecador y lo invita con paciencia a una vida nueva. Y aquí hay que subrayar la palabra paciencia, porque no todos nos convertimos a la misma velocidad. La verdad es que algunos estamos muy atrás, ¿no? Ahí haciendo nuestras batallas ahí, durante años, apenas en los primeros grados de conversión. No sé si me explico. Y ahí nos quedamos a lo mejor hasta toda la vida. Pues Jesús nos abraza así, y la Iglesia está llamada a abrazar a la prostituta que sigue prostituyéndose y acompañarla reconociendo que tiene un anhelo de Dios, ¿sí me explico? Y a proponerle un camino de renovación en su vida, aunque haya numerosas caídas, hay que estar ahí acompañando. Bueno, pues esa es la parte, digamos, que sí se discutió. Ahora, ¿cómo quedó plasmado en la Relatio Post? Parecía que se decía que había que reconocer como bondades en la vida homosexual activa. O sea, como que había una contribución enriquecedora para la vida de la Iglesia, y eso es un error monumental. Mucha gente, incluido el cardenal Erdo, en una rueda de prensa, cuando se presenta esto a la prensa internacional, le hacen una pregunta: oiga, ¿y esos párrafos sobre homosexualidad qué significan? Entonces voltea y le dice, déjame poner ahora sí una fotito por acá, para que lo vean, le dice a este señor, le dice a Bruno Forte, que es el secretario especial, pues usted explíquelo porque usted lo escribió. ¿Sí me explico? Y Bruno Forte ya dice cosas muy correctas, pero que no son las que están en los párrafos. Bruno Forte es tal vez el teólogo más importante italiano hoy en día. Tiene una obra monumental, como en 6 volúmenes, es como una especie de Baltasar o de Lubac italiano. Realmente es uno de los grandes teólogos italianos contemporáneos. Él era el que estaba al frente del equipo de expertos y del equipo de redacción de todos los documentos. Yo me atrevo a pensar que él no escribió eso, simplemente porque están tan mal escritos esos párrafos, y él escribe de veras tan elegante, tan fino, tan bonito, y es un gran técnico, que si él tuviera ese tipo de ideas, no lo hubiera escrito así. Yo creo que ahí hubo algo que no estaba, algo extraño, pues. Contestó, digamos, más o menos un poco en el tono de lo que yo ahorita comentaba, que siempre hay que reconocer lo santo y verdadero, que las cosas buenas, porque desde ahí el pecador encuentra un camino de reconstrucción de su propia vida. O sea, algo muy correcto, algo muy correcto. Pero el asunto es que los párrafos de la Relatio post diceptationem ciertamente, o sea, no se puede defender lo indefendible, eso no tienen fundamento, por más que uno esté. Esa es la Relatio post. La Relatio intermedia al final de la primera semana, y claro, así quedó la Relatio intermedia. Nadie reconoció haberlo escrito, no. Y menos nosotros, porque nosotros no lo escribimos, ¿no? Entonces el punto aquí es,
Oye, eso, bueno, habrá que ver si algún día en la historia de la iglesia alguien lo descubre. Pero el punto es, este es un documento intermedio, no era ninguna declaración oficial de nada. A mí me hicieron quién sabe cuántas entrevistas sobre este punto en particular y no me costaba ningún trabajo decir, perdonen, pero este es un documento intermedio. Esto es un borrador máximamente imperfecto, intermedio. Todavía estamos a la mitad de este sínodo extraordinario. Simplemente es un boceto y que hay que tomarlo así. Es un borrador. Claro, algunos medios liberales lo dijeron, ya la iglesia acepta a los homosexuales, etc. Pues no, en ese momento todavía no era tan así, sino era un poco proclamar, por ejemplo en el New York Times, en fin, el Papa Francisco le está abriendo la puerta a la homosexualidad, etc. Cuando, primero, el Papa Francisco no había dicho una sola palabra. Todo era la voz de los obispos. Esos párrafos ciertamente fueron muy extraños. No responden a lo que yo escuché, pues, en todas las sesiones. No responden. Y el punto es, era un borrador intermedio y había que esperar al final del sínodo extraordinario para ver la relación final. Y como de hecho sucedió. Bueno. Publicado de la relación dissertaciones, están incluidos esos 4 párrafos que... Sí. Pero no es un documento oficial. Eso es lo importante entender. Es un borrador intermedio no oficial. No oficial. No oficial. Oficial es lo que la iglesia, en lo que la iglesia apuesta su nombre. Ese documento es un borrador dentro de un proceso de trabajo. Es un work in progress. Se equivocó o alguien tuvo mala Sí. intención. Ahora, en el Concilio Vaticano II, ese tipo de documentos aparecían todas las semanas. ¿Sí me explico? Todas las semanas había un documento que resumía más o menos todo lo que se había discutido y había un montón de cosas que había algunas afirmaciones que no eran conforme a nada. ¿Sí me explico? Que eran unas chabacanas que a alguien se le había ocurrido. Está bien, ¿no? Ya a los historiadores les quedará la tarea de ver quién puso esos párrafos. El punto aquí es que sí hubo una prensa muy desleal y algunas personas que no eran prensa y que declaraban como si este fuera un documento oficial y que la iglesia estaba distorsionando su camino. Perdón, pero no leyeron el reglamento del sínodo o yo no sé qué estaban marihuaneando, porque en el reglamento del sínodo está clarísimo que estos documentos intermedios son eso, borradores no oficiales que hay que ir preparando para ir avanzando en el camino, en el clima de apertura y transparencia que hoy tiene la iglesia. Por supuesto que se dan a conocer. Por supuesto que se va a conocer. El Papa dijo, aquí va a haber libertad y transparencia. Así que, aquí no se va a ocultar el oscurito. Tuvimos unas discusiones muy delicadas, pero no le vamos a decir a... No. El documento estaba anunciado de que se iba a publicar y se publicó. Y el punto es que si hubo personas que pensaban que era un documento oficial. Alguna prensa lo publicó así, y es más, algunos miembros del sínodo salían en los recesos y declaraban de que este era un documento que era imposible de que la iglesia estuviera diciendo estas tonterías y por lo tanto que el sínodo estaba siendo manipulado y controlado por una mafia secreta, etc. Híjole. Y luego los veías estos mismos señores que regresaban al aula y yo me atreví a decirle a uno de los señores cardenales, oiga señor, usted acaba de declarar anoche que hay una manipulación del sínodo, que hay un grupo que está manipulando. Dígame, ¿quiénes son los miembros? ¿Quiénes son los miembros? ¿Dónde están? ¿Quién hace cabeza de esta gran manipulación? Y no me dio ninguna respuesta, ¿no? A mí me parece que estas acusaciones sí fueron muy graves porque empezaron a generar un clima de polarización cuando el Papa lo que quería era vivir algo así como Aparecida. En Aparecida había muchas sensibilidades. En la quinta conferencia general del episcopado latinoamericano había muchas sensibilidades, muchas tendencias, pero hubo un clima de fraternidad que desde el inicio se impuso y hasta el final. Y no hubo bombardeos de que yo me salgo ahí a la banqueta, afuera, ahí junto al Santo Oficio, a declarar y a bombardear al sínodo y en el fondo al Papa. A mí me pareció eso sí, que no tiene justificación desde mi punto de vista. No tiene justificación ni disciplinar, ni de lealtad, ni de fe, ni conforme al reglamento, porque en el reglamento está clarísimo que estos papeles intermedios son eso, son juntas de trabajo en donde hay minuta, pues. Y las minutas, oye, ¿se dijo esta tontería? Pues sí, vamos a, para eso viene la segunda semana, en donde esa relatio post, sí,
La relatio post, déjenme. La relatio post se usa como base para lo que se denominaron los círculos menores. Es decir, los obispos se reúnen por grupos lingüísticos, hubo 10 grupos lingüísticos, y ahí, digamos, en pequeños equipos, no tan pequeños, porque había como 15, 20 obispos y cardenales en cada grupo, se va analizando párrafo por párrafo, corrigiendo y añadiendo, aprobando o rechazando, y todo se va tomando nota y se va votando, y votando, y votando. Entonces, cada círculo menor va aportando correcciones muy contundentes y muy claras. Ahí, digamos, ya es el trabajo fino. Entonces, si había alguna imperfección de redacción, o doctrinal, o pastoral, se corregía. Yo sé que ya se tiene que ir, entonces ya voy a tratar de abreviar, pero ese trabajo de los círculos menores fue muy, muy importante. Justo cuando estábamos en los círculos menores, empiezan a aparecer abiertamente acusaciones directas, frontales, en contra del cardenal Walter Kasper. El cardenal Walter Kasper era el hombre que el Papa había elegido para abrir el tema del sínodo, un año antes, en el consistorio de cardenales. Había dado una lección en donde no proponía ninguna solución, pero sí marcaba algunos temas que había que profundizar. Por ejemplo, ya empezaba a insinuar que había que mirar cómo los ortodoxos resuelven el tema de los matrimonios fracasados, porque allá existe una cosa que se llama principio de economía, y en donde los ortodoxos permiten segundas y terceras nupcias. Entonces, que había que revisar esa doctrina. Desde antes del sínodo yo empecé a explicar que así se denominan nupcias, pero realmente solamente los ortodoxos reconocen un matrimonio sacramental, y la segunda o tercera unión le llaman nupcia porque es una bendición que se hace en la iglesia, pero sin calidad sacramental. Entonces realmente mantienen la doctrina de que solamente hay un matrimonio sacramental, y luego en algunas situaciones particulares, después de un camino penitencial al menos de un año, la pareja que quiere contraer una nueva relación puede contraerla con la bendición de la iglesia sin que sea sacramento. Es como decir, reconocemos que sí hay algunos fracasos que no nulifican la promesa de indisolubilidad, pero la iglesia entiende que hay algunas parejas que, por ejemplo, viven una vida santa y buena, educan a sus hijos en la fe, pero no están casados por la iglesia. Sí, no sé, ahorita no recuerdo eso. En fin, entonces el cardenal Kasper decía, hay que investigar eso. Él no decía que la iglesia se fuera por ahí, no, decía, hay que investigar. Por cierto, que es uno de los temas más polémicos con el que bombardearon a Kasper y lo acusaron de hereje, etcétera, el Papa fue el que lo metió, porque en una entrevista, en un avión, recientemente después de ser elegido, él fue el primero que dijo que él consideraba que era necesario, muchas gracias, revisar la doctrina de la Iglesia Ortodoxa sobre el principio de economía y el modo de afrontar el tema de segundas y terceras nupcias. Esto no es del cardenal Kasper, esto es del Papa. Entonces, atacar a Kasper en este punto, en donde él no decía que esa fuera la solución, sino más que decía que había que revisar esa historia y esa doctrina, fue muy bajo, fue muy bajo. Aquí ustedes tienen en pantalla además las palabras del Papa cuando termina el cardenal Kasper de hablar en aquella reunión de los cardenales. El Papa dice, el Papa Francisco, quisiera agradecerle al cardenal Kasper porque encontré profunda teología y también un pensamiento sereno en la teología. Es agradable leer teología serena y encontré lo que San Ignacio nos decía, ese sensus ecclesiae, el amor a la madre iglesia allí. Me hizo bien y se me ocurrió una idea. Pero disculpe, eminencia, si lo avergüenzo. Pero la idea es, esto que usted ha hecho, cardenal Kasper, se llama hacer teología de rodillas. Gracias. Es la primera vez, tal vez, que un papa alaba así a un teólogo vivo en la historia de la iglesia. Cuando uno lee el libro de la misericordia escrito por el cardenal Kasper, o el librito que luego salió publicado con este texto que el cardenal Kasper pronunció frente a los cardenales, el librito se llama El Evangelio de la Familia, uno encuentra ideas nuevas. Uno encuentra, no es la repetición del magisterio de Juan Pablo II, pero uno no encuentra a un hereje que quiera romper con la iglesia. Uno encuentra a un tipo al que se le pidió, abre perspectiva a los cardenales. Entonces menciona los temas que hay que discutir, que hay que profundizar.
No sabemos cuál va a ser el resultado, pero que hay que meterse en ellos, claro que sí. No sé si me explico. Ese es mi punto de vista. Yo sé que este tema no es compartido por algunas personas, pero yo no veo en el cardenal Casper un problema de falta de fidelidad ni al magisterio ni al evangelio. Yo veo que es un buen teólogo que no busca romper con nada ni con nadie. Él públicamente dijo, y ahí sí me atrevo a decirlo abiertamente, yo no cuestiono en ningún sentido la indisolubilidad del matrimonio. Lo único que decimos es que hay que entender que muchas parejas están fracasando y la iglesia es responsable de esos fracasos. No solo las parejas, sino nosotros, por no acompañarlas. Entonces tenemos que asumir la responsabilidad. Lo voy a decir ahora yo con mi lenguaje, eso lo dijo Casper. Ahora, yo lo digo con mi lenguaje es, cuando una pareja llega al tribunal eclesiástico y pide la nulidad, aparece un rigor para examinar si hay verdadero o falso. Durísimo, correcto. Hay que ver si verdaderamente hubo matrimonio o no. Nada más que ese mismo rigor no aparece en la preparación prematrimonial. Entonces, yo como en una de mis intervenciones públicas, yo dije, hay una desproporción entre el rigor en los procesos de nulidad matrimonial y el rigor con el que asumimos la preparación prematrimonial. Entonces, yo no digo que le bajemos el tono a las nulidades, yo lo único que digo es que subamos el tono de la preparación prematrimonial y que mientras corregimos este circo, me atrevo a usar esta palabra, mientras corregimos este circo, porque esto es un circo, la pastoral de los novios, mientras corregimos esto, que la iglesia en primera persona reconozca su responsabilidad de falta de acompañamiento a muchas de las parejas que fracasan. Y entonces que a la hora de que las parejas se acercan a los tribunales eclesiásticos, todo juez tome en cuenta que ese fracaso en parte es responsabilidad de la malísima pastoral familiar que a veces ponemos en práctica en algunas estructuras eclesiales. No sé si me explico. Esto era una especie de, esta fue mi glosa a una posición del cardenal Casper. Oye, con eso, Rodrigo, esto es un liberal peligroso, hereje. Pues, es que yo creo que no. Yo lo único que estoy diciendo es que o le echamos ganas a la formación de los jóvenes novios o vamos a tener cada vez más divorcios. No se vale exigirle todo a la pareja que se acerca al tribunal eclesiástico con una nulidad y nada a los novios que se acercan al sacramento. Perdón, pero me parece a mí, o sea, una incongruencia monumental. No sé si me explico. No sé si me explico. Pues sí, nadie dijo que el matrimonio como sacramento iba a ser algo así como que facilón y que, ay, sí, el que quiera levante la mano y yo lo caso. Pues no, ¿sí me explico? Bueno. Conforme fue avanzando el sínodo, en la prensa empezó a aparecer que estaban los buenos y los malos. Cada quien le puso nombres a los buenos y a los malos según su gusto y su preferencia. Pero más o menos los malos fueron, bueno, Casper, que ya lo vieron aquí, ¿no? El gran malo de la historia, porque parecía el más heterodoxo y disidente. Claro, nadie se atrevía a decir pues, que el propio Papa lo había alabado como a ningún teólogo vivo en la historia de la Iglesia. Otro de los malos fue Bruno Forte, ¿no? Porque era el encargado de toda la parte, digamos, de hacer los documentos con un equipo de expertos en el que su servidor estaba. Sí, sí, claro, claro. Otro de los malos es Adolfo Nicolás, ¿no? El prepósito general de la Compañía de Jesús, profesor de teología sacramental durante 25 años, experto justamente en la disciplina de los sacramentos y en la teología de los sacramentos. Y el cardenal Daniels, por supuesto, ya está muy viejito, que también fue invitado especialmente por el Papa. También cómo es posible que Daniels respalde a Casper. El cardenal Marx de Múnich-Freising también fue acusado de liberal y así, ¿no? Y otros más o menos se colocaron en el lugar de los conservadores, todos mis maestros, ¿no? Todos mis queridos amigos y maestros, Monseñor Escola y Esgrecha, con quien tuve pláticas muy largas, con el cardenal Müller, el cardenal Burke, el cardenal Pell. Todos ellos más o menos se fueron arrinconando en una posición que en la prensa se manejó como la posición conservadora. Desde mi punto de vista, esta polarización fue negativa, no es sana, ni es bueno abonar a ella. Primero porque es desleal a la voluntad del Papa. Y el Papa es el verdadero sucesor de Pedro y es el fundamento de la unidad de la Iglesia.
Eso sí es doctrina. Y el Papa no ha sido ni puede ser hereje jamás. Eso sí es doctrina. Entonces, quien medio insinúe que el Papa en materia de fe y de moral está conduciendo mal a la Iglesia, eso sí es un problema doctrinal. No sé si me explico. Lo que es muy bajo es decir, encubrir esto en una supuesta ortodoxia, desde mi punto de vista. Igualmente, es bajísimo usar las palabras, actitudes y gestos del Papa para defender una posición que va en contra de la ley natural y en contra del Evangelio, como decir, hacer o creer, hacer decir que el Papa está a favor de la homosexualidad. No, el Papa está a favor de las personas, de todas, empezando por los más pecadores, es decir, por mí. Yo soy más pecador que el homosexual. ¿Sí me explico? Yo, porque yo he cometido más bajezas que el homosexual. Y si uno no piensa así de uno mismo, uno empieza a sentirse un poco mejor que los demás, y el final de ese viaje psicológico y espiritual es que habemos unos que somos buenos y otros un montón que son un montón de desgraciados. No sé si me explico. Eso lleva a una deformación en la vida espiritual y psicológica muy grave. A mí me parece que esta polarización fue muy, muy negativa y no ayudó. Sin embargo, el trabajo de los círculos menores fue afinando el texto. A mí me tocó clasificar todos los modos, o sea, todas las papeletas de los círculos menores en todos los idiomas por temas. Y fue una cosa espantosa porque era una barbaridad, ¿no? Y además contratiempo porque había que entregar los resultados y los paquetes de los modos, en fin. Y había que leerlos todos, ¿no? Entonces, leerlos, entenderlos y clasificarlos. Para que entonces un equipo de obispos que fue nombrado en ese mismo momento, Carlos Aguiar, Víctor Fernández, etcétera, Oscar Rodríguez, ayudaran a hacer la redacción de la relatio final, de la relatio sinodalis final. Y cuando entregamos nosotros la clasificación de los modos, ellos procedieron a hacer la redacción. Yo hice algunas sugerencias como metodológicas de cómo se podría organizar la materia. Yo sugerí que se siguiera más o menos manejando el mismo método, ver, juzgar, actuar, que se aprobó desde el principio, y otras cosas del lenguaje, etcétera. Y así surgió la relatio sinodalis, que si ustedes la revisan, y acaba de salir hace poquito, traducida ya al español, porque nada más estaba en inglés y en italiano, y la semana pasada ya salió al español, pues es un documento muy valioso. Cada párrafo, además, viene acompañado del número de votos que obtuvo, porque cada párrafo de esa relatio fue votada. Como unos 6 o 7 párrafos no alcanzaron la mayoría de 2/3 más 1. Y el Papa ordenó que aún esos párrafos que no alcanzaron la mayoría de 2/3 más 1, pero que alcanzaron la enorme mayoría, ustedes lo van a ver ahí con números, fueran publicados. Y entonces también se nota en qué partes no hubo la mayoría hasta de 2/3, pero sí hubo un sentir mayoritario hacia cierta dirección. ¿Y cuál es la dirección? Si ustedes me obligan a resumirla en una sola palabra, misericordia con todos. Esa es la dirección. En varias entrevistas me han preguntado, ¿y cuál es el fruto del sínodo? Pues el sínodo no ha terminado, dentro de un año terminará. Pero entonces, ¿qué el Papa qué propone? Pues lo que nos propuso fue un método para ser iglesia, un método donde no se censure ni se margine ninguna voz, un método de comunión y participación, un método que en Aparecida llamamos comunidades de discipulado, es decir, aprender a trabajar con todos, perdonándonos mutuamente y jamás cayendo en la tentación de decir, tú no, porque piensas distinto a mí, sino que la experiencia de la iglesia es que aún el que yo considero que está equivocado, tener una actitud de diálogo, de escucha y de acompañamiento, porque todos somos iglesia y uno no es más iglesia que otro. No sé si me explico. 2, si hay una dirección hacia el sínodo es la de la misericordia. Yo no tengo la menor idea cómo van a ser las decisiones finales que el Papa habrá de tomar en materia, por ejemplo, de disciplina de los sacramentos. Se escucharon, por ejemplo, algunas cosas muy innovadoras en materia de la Eucaristía. Por ejemplo, diciendo que la Eucaristía, este fue un diálogo, por ejemplo, que algunos, particularmente su servidor, tuvo con el cardenal Scola. El cardenal Scola insiste mucho, él es mi amigo y mi hermano y pertenecemos al mismo movimiento, que es Comunión y Liberación, los dos nos conocemos desde hace muchos años, y él insiste mucho en que la Eucaristía es un sacramento de iniciación y que los sacramentos de sanación son otros, como la confesión sacramental, la reconciliación. No sé si me explico. ¿Se acuerdan que en el catecismo se enseñan así los sacramentos de iniciación, etcétera? Bueno.
Entonces, algunos le dijimos al señor Cardenal Escola que esa es una clasificación formal, pero cuando uno mira la historia y la naturaleza del sacramento de la Eucaristía hay que recordar dos cosas. Primero, que la Eucaristía es la fuente y el culmen de toda la vida cristiana, y por lo tanto todos los sacramentos en cierto sentido nacen de la Eucaristía, primera cosa. O sea, la Eucaristía, digamos, es la fuente de los demás sacramentos. No es, o sea, el matrimonio no es un sacramento que está flotando como en el aire, per se subsistens, sino es un sacramento derivado de la Eucaristía. Hay una sola alianza de Dios con el hombre y 7 sacramentos. En fin, yo sé que esto es una cuestión teológica un poco sutil, pero la consideración que su servidor y por ejemplo, Adolfo Nicolás y otros hicimos fue mirando la naturaleza y la historia del sacramento, la Eucaristía tiene una dimensión también sanadora. Hay hasta milagros de sanación física acercando el sacramento de la Eucaristía. Entonces, perdone, pero olvidar que hay, de hecho, ontológicamente una dimensión sanadora, no solamente que es raíz y fuente de todos los sacramentos, nos hace perder una dimensión importante. Entonces, por eso, algunas personas piensan que la Eucaristía, se los voy a decir como yo lo dije, para no decirle no usar palabras de otro, pero como yo lo dije y me hago responsable de estas palabras. Yo me atreví a decir públicamente, ahí en el sínodo, que la Eucaristía, si solo es sacramento de iniciación, y esa es su verdadera naturaleza ontológica, entonces un divorciado vuelto a casarse no tiene derecho a acceder a ella. Pero si se revisa la historia y la naturaleza del sacramento de la Eucaristía, puede ser considerado un sacramento también de sanación. Primer punto. Segundo punto. A ver si lo puedo decir de manera muy, muy breve, porque yo sé que el tiempo ya nos consumió. Pero el punto es, ¿quién tiene derecho a acercarse a la Eucaristía? La respuesta real es nadie. Nadie. Oye, los divorciados no tienen derecho a acercarse a la Eucaristía. No, ni los casados, ni nadie tiene derecho. Nadie. Porque, y entonces ahí me atreví a usar un argumento de un poco de autoridad, porque como bien ha dicho el Papa, la Eucaristía no es el premio para los perfectos, sino es la medicina para nosotros los enfermos. Entonces, ¿hasta dónde debe de ser la misericordia de la Iglesia al administrar la Eucaristía? ¿Hasta donde tenemos derecho a acceder? No, pues entonces a nadie se hay que distribuir la Eucaristía, a nadie. Si es en función del derecho que tenemos por propio mérito, nadie tiene derecho a la Eucaristía. Entonces yo dije, es una opinión muy personal, que la misericordia tiene que ser tan radical como la kenosis, es decir, como el abajamiento de Dios con el hombre, que abraza todo lo humano salvo el pecado. Entonces con esto aparentemente no se avanza, pero sí se avanza, porque profundizar en el misterio de la encarnación, en el modo como Dios ha asumido la condición humana, es realmente algo que va a veces más allá de nuestros estrictos formalismos. Entonces era un poco insinuar que hay cosas que estudiar y que profundizar para a lo mejor modificar algún aspecto de la disciplina sacramental. En la historia de la Iglesia los sacramentos han tenido distintas formas disciplinares. Por ejemplo, el bautismo en los primeros siglos se administraba en el momento de la muerte. No sé si me explico. Esto basado a dos cosas. Por el grado de comprensión que había sobre la teología del sacramento del bautismo, y dos, por una situación además sociocultural muy peculiar, ¿no? El propio Constantino recibe el bautismo ya cuando está muriendo. ¿Sí me explico? Constantino, que había convocado al concilio constantinopolitano. No sé si me explico. O sea, alguien que convoca un concilio, un emperador que convoca un concilio, ni siquiera estaba bautizado cuando convoca al concilio. Porque la disciplina de los sacramentos era distinta, basada en una cierta comprensión de la teología y en un cierto escenario pastoral, digamos. Hoy también tenemos un escenario muy nuevo. El cambio de época es real. Hay un escenario muy complejo. Entonces sí hay que estar abiertos a que posiblemente pueda haber algunas novedades en la disciplina sacramental. Y yo espero, de veras con todo el corazón, que haya además muchas novedades en materia pastoral. Porque la cosa no se resuelve con medidas disciplinares y normativas. Se resuelve principalmente con estrategias pastorales novedosas, misioneras, en donde los más jóvenes sobre todo encuentren algo bello y digno en el matrimonio sacramental.
Entonces, ahora, ¿qué va a acontecer en concreto después del sínodo del próximo año? No lo sé, pero yo creo que más o menos la dirección sí está marcada por el Papa en clave de misericordia. Y ya termino simplemente diciendo que el discurso final del Papa, ahí está en su discurso final, tengo varios videos de este discurso y es impactante. Creo que fui el único que los grabé porque saqué vilmente el iPhone y me puse a grabar el discurso final, entonces son muy valiosos. Ojalá lo puedan leer ustedes en lo personal, el discurso final del Papa. Los señores cardenales están levantando ya, unos porque se quieren ir, y el secretario general dice, el Papa quiere dirigirles unas palabras. Entonces todo el mundo se sienta y el Papa toma la palabra y dice, he visto durante estos días que muchos de ustedes han tenido varias tentaciones. Primera tentación, la tentación, digámoslo así, liberal, de los que quieren modernizar a la iglesia sin atender el depósito de la fe. La tentación de los buenistas, él dice así, de los que así ponen su carita como de seminarista compungido y que por hacerse los buenos también traicionan las exigencias de la verdad y de la justicia, ¿no? Es una falsa misericordia. Y el Papa donde le mete más kilos es la tentación de los rigoristas, que en nombre de una falsa ortodoxia y repitiendo la doctrina de siempre, le cargan pesos insoportables a la gente que ellos mismos no están dispuestos a asumir. Y en otras homilías de los días anteriores había dicho, hipócritas, hipócritas ustedes, que creen que las normas salvan, que creen que la ley salva, que creen que la ética y los valores salvan. Solo salva Jesucristo y su misericordia, no los méritos morales personales. ¡Pum! ¿Sí me explicó? Entonces el Papa fue clarísimo y durísimo. Y después de decir esto dice, pero no es malo tener tentaciones, lo importante es no caer en ellas, ¿verdad? Y termina más o menos diciendo, todos ustedes tienen que recordar que es una gracia estar unidos al sucesor de Pedro, porque el sucesor de Pedro es el garante de la unidad de la iglesia y el principalísimo custodio del depósito de la fe. Si están con Pedro, están en la iglesia. Así o más claro. No sé si me explico. No dijo el así o más claro, eso ya lo digo yo. Pero eso fue clarísimo. Sí, ojalá puedan leer la homilía porque ahorita estoy recordando así de memoria. La homilía es fortísima. Pues aquí yo tengo los míos, ¿no? De iPhone. No lo sé. Supongo que sí. A lo mejor ROM Reports tienen. Ahora, son videos ahí de 3 minutos. Este discurso duró como 25 minutos del Papa. Yo nunca había visto en mi vida un discurso de esta naturaleza. Primero porque la oratoria fue impecable. El Papa era clarísimo, en un lenguaje plano, sencillo, fortísimo, y sacando una radiografía espiritual del alma de todos los que estábamos ahí, ¿no? Yo en algún momento, un día como el miércoles de la segunda semana, me acerqué al Papa, yo con mis angustias, viendo toda la cuestión de la prensa, las acusaciones de unos contra otros, y le traté de compartir mis angustias al Papa en mi estilo muy personal, ¿no? Y el Papa se me queda viendo y me sonríe. Y le digo, oiga, ¿y usted cómo conserva la paz? Y nuevamente usé la palabra. O sea, en medio de este circo, le dije al Papa. Y me dice, a usted le hace falta mucha oración. ¿Sí? O sea, pues obviamente ese tipo de comentarios que pueden ahorita suscitar una sonrisa y una risa, sí, a mí me dijo eso el Papa. Entonces, el punto es, caray, eso nos tiene que hacer reflexionar a todos. Todos estábamos en medio de, yo creo que unas tentaciones puramente humanas, bajo una lógica puramente humana, y eso no estaba bien. El Papa sacó esa radiografía y nos invita a mirar las cosas desde la fe. Desde la fe, el Espíritu Santo es el que guía a la iglesia, el Papa es el Papa, y tenemos que caminar con él. No sé si me explico. Yo creo que el balance, al menos personal, que yo sacó el sínodo es, sí hay que renovar la razón, como el Papa Benedicto lo pedía en el año de la fe, renovar la fe. La fe no es un ideal ético, no es un ideal de decencia, sino es el encuentro, él dice, con un acontecimiento, con una persona viva que nos perdona y nos ofrece sanar nuestras heridas. Desde esa experiencia hay que aprender a caminar juntos, perdonando a la gente y no exigiéndole todo, sino abriendo espacios para que se acerquen a Jesús, lentamente, cada quien de acuerdo a su velocidad.
Si esto así sucede, yo creo que podremos acompañar el camino del sínodo muy provechosamente, sobre todo los grupos y las personas comprometidas con el destino de la familia. Si caemos en las tentaciones estas o liberales o ultraconservadoras, entonces sí podemos cometer un grave error, aparentemente amparados en nuestras ideas geniales, pero en el fondo abonando a nuestra pura vanidad. Han aparecido videos, textos, artículos, sobre todo de la prensa norteamericana conservadora, que perdón, pero no son defendibles, ¿no? En nombre de Juan Pablo II, atacando a Francisco, con una especie no solamente de insolencia, sino de falta de claridad doctrinal, como si la Iglesia no pudiera profundizar más y mejor en la fe de siempre. Perdón, pero eso sí es un error teológico. Y hay algunos ahorita en varias partes del mundo que están montados en esta actitud como ultraconservadora, que en el fondo no es católica. No es católica. Jorge Trasloceros lo decía en una columna muy bonita en el periódico hace unos días. Entre más ortodoxo es un papa, más reformista también es. Porque la verdadera fidelidad a la fe implica siempre conversión permanente y transformación de la vida personal y eclesial. Entonces, un signo de que un papa es verdaderamente ortodoxo es que es verdaderamente reformista. No sé si me explico. Yo creo que si nos podemos llevar este tipo de ideas en el corazón, nos hará mucho provecho la experiencia de ver a la Iglesia tratando de encontrar nuevos caminos para el futuro. Muchas gracias.